Vamos a comenzar con una oración. Vamos a rogar la presencia de Dios en nuestro medio, allí donde cada uno estamos. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el momento que nos das tan lindo de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a los pies de Cristo a través de tu Espíritu Santo. Ese don inefable que tú nos das a cada uno de nosotros de contar con ese llamado que nos haces a cada uno. Te suplicamos que podamos seguir siendo receptivos y poder aprender, Señor, de tantas maravillas que hay en tu palabra. Que tus pensamientos sean los nuestros en este momento y que tus santos ángeles nos acompañen. Amén. Te lo rogamos y suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, otra vez, bienvenidos, hermanos. La semana pasada nosotros quedamos que comenzamos el capítulo 13 y para hacerlo más prolijo, lo dejamos pobrecito a mi hermano Carlos, sin su parte, que hoy la tiene toda completa, todo lo que él quiera comentar, aparte de leerlo, y todos nosotros, por supuesto, también aportamos, preguntamos, respondemos, opinamos sobre el tema, porque estamos llegando al final del libro, que creo que es la parte más importante de todas. Nosotros siempre acá desde este puesto avanzado decimos que no basta con estar informado. Los 12 capítulos nos actualizaron nuestros conocimientos sobre las Sagradas Escrituras y lo que dice Dios que sucederá pronto. Y los testimonios de la sierva del Señor lo confirman, 100%. Pero ahora falta nuestra parte. Tenemos que prepararnos. Y prepararnos significa, como lo comentaba recién con nuestro querido hermano Francisco, es entregar nuestras vidas al Señor, entablar una relación a través de la fe y de la experiencia con nuestro Señor, y que esa experiencia vaya fortaleciéndose para que cuando llegue el momento de la prueba, de la crisis, nosotros conozcamos a un Dios que puede estar con nosotros en medio de la tormenta. Y eso solamente lo lograrán aquellos que hayan cultivado una relación personal con Dios. Nosotros sabemos que en el momento de la crisis no es lo mismo que hoy, fin de junio del 2025, todo está tranquilo. Nosotros nos reunimos, hay internet, no hay una persecución, no hay nada que pueda modificar nuestra vida cristiana. Pero cuando se vayan terminando esos elementos que nos permiten tener una vida cristiana sin problemas, y todo eso se va a terminar, entonces comienzan a aparecer las dificultades, y lo primero que naufraga en nosotros es nuestra fe. Aquellos que no han cultivado una relación con Cristo, la que hayan tenido una relación superficial en el término social dentro de la iglesia, en el término personal o familiar, pero aquellos que hayan cultivado una relación estable, una relación fuerte, son los que permanecerán inconmovibles en medio de la tormenta que aumentará progresivamente. Hermano Carlos, nosotros quedamos en que vamos a mirar ahora 6 factores en la preparación. Estos 6 factores es para cada uno. Es para ti, para mí, para ellos, para ella, para todos. Todos estamos incluidos en la preparación en estos 6 factores. Hermano Carlos, el primero es el estudio de la palabra de Dios en la Biblia y en el espíritu de profecía. El tiempo es tuyo, hermano. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer, ¿se escucha? Perfectamente. Sí, perfecto. Bien. Profesan conocer la verdad presente, no saben lo que creen, no comprenden las evidencias de su fe, no tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres
que si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de las que habían aceptado como verdad. Los que quieren permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de la verdad. Amén. 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 Wow, qué texto, ¿eh? Es una, estas citas son realmente magníficas, porque hoy, como decía recién, estando en tiempo de paz, todos somos adventistas, todos creemos en Dios, pero en el momento de la crisis, cuando tengamos que dar razón y cuenta de nuestra fe de manera personal y solos, apartados de lo demás, y se nos digan, señor Francisco, tome la Biblia. Señor Carlos, tome la Biblia, muéstreme lo que usted cree. Y tú te vas a encontrar, primero, no solamente en el aspecto físico o material, sino en el aspecto espiritual, porque en ese momento habrá ángeles del maligno tratando de ofuscar tu mente intensamente, además de la presión de la persona que esté ahí o las personas. Y tú tendrás que hacer frente a eso. Porque no se trata de decir, conozco versículos de memoria. Muchos no conocemos, yo no soy de tener una memoria de elefante, como dicen, pero en el momento en que que me ha pasado de dar exposición delante de hermanos, de pastores que me pedían rendir cuenta porque yo no estaba de acuerdo con la ordenación de la mujer, con todo el mariconismo ese de la LGBT, etcétera. Y me pedían que dé explicaciones y yo la daba. Y no me faltaban palabras. Bueno, así nos va a pasar a cada uno de nosotros, aquellos que hayan perseverado en el estudio de la palabra, porque el Espíritu Santo nos hará recordar lo que hoy no lo tenemos en la mente así, a la vista, pero lo tendremos. Esa es una promesa, de más nivel. Sí, a mí me llama mucho la atención esta frase que dice, se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen, y es verdad. Estoy totalmente de acuerdo con esta frase de la mensajera del Señor. Hemos conocido un grupo de personas que profesaban creer la verdad presente, se fueron a vivir al campo, están levantando puestos de avanzada y sin embargo no se han puesto, no se pusieron del lado del Señor en el momento de una pequeña discusión, si se hacía esto, si se aprobaba o no se aprobaba. Entonces, si ni siquiera aceptan como regla de fe la Biblia, ¿qué es lo que están creyendo? No saben lo que están creyendo, porque acá más abajo dice, los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. La Escritura es la que nos enseña a nosotros y es nuestra norma de fe. Y todos los problemas que se presenten o las dudas que haya en materia de cualquier tema, es la Biblia la que tiene que decir si estamos en el error o estamos en la verdad, porque esta es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Amén. Pero si nosotros no nos ponemos de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios, ¿en qué estamos creyendo?
Así es. Hermano Carlos, sí, ¿Estamos en tiempo de crisis? Y yo respondo, estamos en tiempo de crisis. ¿Y qué se hace cuando se está en crisis? Un ejemplo, una canoa donde hay 5 personas está zozobrando, y zozobra y zozobra. La gente quiere seguir aferrándose a algo, por lo cual sigue la vida, que es esa canoa. No la suelta, no la suelta. Sabiendo que se va a hundir, no la suelta. Y en la crisis tenemos que soltar cosas, dejar, abandonar cosas. el Ahora, lastre. ¿qué tenemos que dejar, abandonar? Porque vaya que la canoa nos da seguridad, certeza que estamos sobre una madera, sobre algo fijo, más no sobre el agua. Pero la crisis es que en cuestión de minutos vamos a estar totalmente mojados. Pero la circunstancia, la crisis va a ser que, además de que esté mojado, con mi compañero le quiere arrebatar el pedazo de madera para que yo me siga sosteniendo de estar con vida. Cuando, perdiendo el conocimiento, mucha gente se sigue aferrando a la madera y no sabe que esa madera se hunde. O en el mejor de los casos, si es un metal, se hunde el metal, la canoa se hunde, se hunde, se hunde. Y en la crisis, muchas veces nosotros atinamos, ¿sí?, a abandonar. Y acá lo que nos dice que en tiempo de crisis no debiera ser un momento de desesperación, sino escrito está. ¿Y qué tanto dice de escrito está? Mantener el rumbo, el derrotero de seguir en Cristo Jesús. ¿Va a haber persecución? Sí, hermano, pero allá en aquel lugar están persiguiendo más porque le piden los apellidos fulano y mengano. No, no. Seguir a Cristo, porque la crisis, repito, hace que la persona pierda los estribos, deje todo, pero tenemos que seguir pese a esas adversidades, seguir a Cristo. Amén. Que cuesta en vida y sentirse bien, cuesta seguir a Cristo, cuánto más aún en periodo de crisis o de adversidad. Así es, así es. Muchas gracias, hermano. Hermano Francisco, ¿tú quisieras seguir leyendo el párrafo que continúa? Solo los que hayan diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la prueba de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que la pierden, pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. La hora crítica se acerca. Escudriñad las Escrituras. Estudiad vuestra Biblia como nunca la habéis estudiado antes, a menos que subáis a un nivel más elevado y santo en vuestra vida religiosa. No estaréis listos para la aparición de nuestro Señor. El acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales se hace poca impresión, porque es imperfectamente clara. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta ahí, hermano, gracias. Gracias. Este es el primer párrafo, hermano, es una de las citas que siempre la cito, baja la redundancia,
porque es una verdad sagrada. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, no se trata de estudiarla, leerla como uno lo lee normal por arriba, sino estudiarla diligentemente es con premura, con interés, con deseo de investigar las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, que esa Escritura que hayan ellos estudiado diligentemente haya producido un cambio en su vida, que hayan conocido al autor de las Escrituras, que ese amor haya producido en ellos una reforma, ¿sí? Porque hay formas de estudiar las Escrituras y hay formas, pero la sierva de Dios nos dice que aquellos que hayan estudiado diligente, con mucho interés y que hayan sido transformados en amor o por el amor o a través del amor, que es Dios el autor de las Escrituras, y ese amor hace que uno se rinda y logre en el poder del Espíritu un cambio. Solamente esas personas serán protegidas de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Creo que con esa cita se puede resumir prácticamente todo el capítulo, porque solamente hay fortaleza en un así dice Jehová. En un escrito está. Jesucristo tuvo el mano a mano después del bautismo 40 días con el enemigo que lo asaltaba y lo tentaba, etcétera. Solamente con un escrito está. No dialogó con Satanás, no rebatió a Satanás, no polemizó con el enemigo, solamente se ajustó a el Señor dice esto, y después el Señor dice esto, y después el Señor dice esto, y Satanás no pudo. Ese es el camino que a nosotros se nos muestra para no ser engañados totalmente. Hermano José Antonio. Yo creo que... Sí. Hermano, sí, hermano. Creo que esta palabra donde dice los que hayan estudiado, ¿ya? Yo de verdad la cambiaría, yo diría los que hayan escudriñado, porque es mucho más allá, ¿ya? Porque estudiar, todos estudiamos, todos leemos, ¿ya? Pero escudriñar, mantenernos, buscar, averiguar una cosa por aquí, otra por aquí, como dice Isaías, ¿ya? Poco lo hacen. Así es. Entonces, por eso, yo aquí, cuando dice solo los que hayan estudiado diligentemente, por los que hayan estudiado diligentemente la escritura. ¿Mm? Así es. Amén, amén. Escudriñar es una palabra interesante, no se usa mucho en el español moderno, pero un sinónimo muy adecuado es investigar, ¿sí? Aquellos que investigan, porque yo puedo leer y terminé de leer y ya lo leí. Como sentarme al diario. Exacto, pero investigar es como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, en oración, otro poquito aquí, y que el Espíritu Santo vaya iluminando mi entendimiento. Cuando llegamos a ese nivel de estudio y de investigación, entonces recién vamos descubriendo las joyas de pensamiento que están en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Solamente. Una lectura superficial no cumple ese... Como dijo usted antes, mi hermano, a veces nosotros nos ponemos un poco cabizbajo de repente porque no sabemos. Yo comparto lo que dijo delante. Yo tampoco soy de un versículo donde está el otro, pero cuando tengo predicando o ahora también acércate, por favor, hermano.
hermano Francisco, acércate un poquito porque así te entenderíamos mejor, porfa, gracias. Ya, lo que decía yo que a veces nosotros nos vamos tratando de memorizar las cosas que no nos sirve un poco, no nos sirve el tema de estudiar, ¿ya? Sino que, como dijo usted antes, el Espíritu Santo en algún momento, cuando lo necesitemos, nos va a recordar todos los Amén. versículos, todos Está los, prometido. los textos de la hermana Está prometido. Huay, Sí. ¿cierto? Entonces, no tenemos que preocuparnos, pero sí lo que tenemos que preocuparnos es mantener constantemente en oración y escudriñando la Escritura todos los días, porque de esa forma nosotros vamos aprendiendo y siguiéndonos de la Babilonia. Totalmente. Sí, hay una promesa directa de nuestro Señor Jesús. Que dice, cuando se encuentren ustedes delante de los concilios, de las autoridades, no se preocupen qué dirán, porque el Espíritu Santo en el momento les hará recordar. Pero nos hace recordar, no nos pone cosas que no tenemos en la cabeza. Es una aclaración muy interesante. No te va a hacer hablar como un robot, no. Lo que estudiaste, si lo has estudiado, te lo recordará. Si no lo has estudiado, no quisiera estar en ese lugar. Hermano José Antonio, Sí. ¿tú quisieras leer el siguiente párrafo? Muy bien. Sí. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por tantos ángeles que vuelan por el cielo. Está hablando de los 3 ángeles. Esos ángeles se refiere a los creyentes que anuncian la verdad. Amén. ¿Sí? Y es decir, que el Señor emplea esa palabra de ángeles. Es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen, Apocalipsis 14, 9 y 11, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla, esa marca de la bestia. Las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos para desear esa marca de la bestia, que es la marca de Satanás. Creo que nosotros no tenemos excusa. Delante de Dios no tenemos y no tendremos tampoco excusa para exponer nuestra indolencia o nuestra falta de preparación. Siempre lo dije, me gusta tomar el ejemplo de Noé. Está en la Biblia, Hebreos 11:7, donde él menciona que Noé, por su fe, condenó al mundo. Y al final del tiempo, los poquitos
que hayan alcanzado la norma de santidad en medio de la crisis. Será un testigo, como Noé, por fe avanzaron en su santidad. Y ellos serán testigos para que todos los demás adventistas, ¿sí?, tengan exactamente el mismo juicio. Si ellos pudieron alcanzar, ustedes también pudieron alcanzar. No pongan excusas, no pongan motivos. Ustedes han tenido las mismas 24 horas de aquellos que alcanzaron la santidad. Ustedes tuvieron los mismos libros que ellos tuvieron para alcanzar la santidad. Ustedes tuvieron el mismo tiempo, la misma disposición, la misma información que aquellos que alcanzaron la santidad. Pero ustedes no la alcanzaron. No hay excusa, porque si ellos la alcanzaron, ustedes también podrían haberlo alcanzado. Eso es muy solemne. A veces nosotros creemos que no, después. Todo el mundo antediluviano lo dejó para después, hasta que comenzó a llover. Y ninguno se salvó. Y no solamente no se salvaron del agua y del diluvio, no se salvaron eternamente, porque ellos despreciaron el llamado cuando estaba el tiempo de perdón todavía en sus vidas. Y cuando el tiempo se acabó, el tiempo de perdón terminó, entonces ahí es donde se encontraron desprotegidos. Y ahora sí se acordaron de Noé. Ahora sí, Noé, ahora sí, he cambiado, ahora sí. Pero no querían entrar al arca para servir a Dios. Querían que no los pillara el diluvio, la tormenta, eso querían, salvar sus vidas. ¿Sí? Al final del tiempo sucederá lo mismo. A veces nosotros creemos que Dios va a ser benevolente, va a ser misericordioso. No, hay un tiempo. Y ese tiempo se está acabando. El tiempo de la benevolencia, de la misericordia y de la gracia, pronto se va a acabar. Y vendrá los días de la ira, los días de la retribución. Y es ahí donde muchos querremos cambiar nuestras vidas. Y no podremos. Se terminó el tiempo. Es lamentable, pero está profetizado. Le pasó a los antediluvianos, le pasó a los de Sodoma y Gomorra, a las 5 ciudades de la llanura, le pasó a Nínive, le pasó al pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. A ese pueblo fue entregado para la matanza. Y se produjo una matanza tremenda. Aniquilados. Pero eran los hijos de Abraham. Todos eran hijos de Abraham. Pero su tiempo se terminó. ¿Nosotros creemos que vamos a hacer la excepción? No, Dios no cambia. Como juzgó a los anteriores, nos juzgará a nosotros. Por eso es el tiempo de la preparación es ahora. Avanzar por fe, toma decisiones, cambia. Y si no puedes, arrodíllate y clama para que la gracia del Señor te alcance y te dé fuerza para cambiar lo que no puedes cambiar. Él sí en tu vida puede hacer cambios. Un saludo a nuestra querida hermana, no sé si es la hermana Graciela o su hijo Alessandro, pero un saludo. Soy yo, hermano. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano Alessandro. Sí, Alessandro. feliz sábado. Tú vas a leer, ¿verdad? Sí. La hermana Ivette nos continúa con la lectura. Nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse en cuerpo, alma y mente bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos persigue. Debemos estar bien despiertos y prevenidos contra él. Debemos revestir la armadura completa de Dios. Debemos seguir las direcciones que nos han sido dadas por el espíritu de profecía. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Amén. Amén. Esto nos preservará de aceptar graves errores. Dios nos ha hablado por su palabra, por los testimonios enviados a la iglesia y por los libros
que han contribuido a explicar nuestro deber presente y la posición que debiéramos ocupar actualmente. Debemos prestar atención a las advertencias que nos han sido dadas línea tras línea, precepto tras precepto. Si las descuidamos, ¿de qué excusa nos valdremos? La comprensión incompleta reconoce como causa la falta de un estudio diligente y acompañado de oración de las verdades y profecías divinas, tanto en la Biblia como en los mensajes del Espíritu de profecía. Muchos actúan directamente en contra de la luz que el Señor ha dado a su pueblo, porque no leen los libros que contienen la luz y el conocimiento en forma de palabras de cautela, reproches y amonestaciones. Así es. Este tremendo. A veces nosotros no queremos, a todos. Es una condición humana natural. No nos gustan que nos digan cosas que no nos gustan. ¿Sí? Es una condición normal. Fíjense ustedes que apenas caído Adán y Eva de la perfección y santidad, enseguida ellos, la primera frase que tuvieron con Dios fue, yo no fui. O sea, se le transformó la cara de perfectos en cara de yo no fui. Ellos, hablando con Dios. Y nosotros, después de 6.000 años de degradación, ¿qué podemos esperar? Peor, más degradados. Por eso el Señor nos manda los testimonios de la sierva del Señor. Ella ha sido levantada por Dios para dar una amonestación, un reproche, un consuelo también, consolarnos por medio de los escritos que nos abren la esperanza que Dios tiene todavía sobre nosotros. Pero hay personas que no les gusta. A nosotros, bueno, a ustedes también, ¿no? Le habrá pasado. El Señor dice, hay una verdad presente para el tiempo del fin. En cada época de la historia del pueblo de Dios, siempre hubo verdades presentes. Los apóstoles tenían su verdad presente. Cristo resucitó. Lo mataron los romanos, pero Él resucitó. Y Él está en los cielos. Y Él nos dijo a nosotros, id y predicar el Evangelio. El Evangelio de la reconciliación. Dios se había reconciliado con un mundo caído a través de la muerte de su Hijo. Y esa muerte nos da a nosotros el perdón de los pecados. Esa era la verdad presente. Hoy tenemos una verdad presente de que ese mismo Jesús que resucitó y que está en los cielos, ahora viene a buscar a su iglesia. Debemos prepararnos, porque nos vamos a encontrar de manera personal con un ser santo y perfecto. Y si nosotros no llegamos a la santidad y perfección, no podremos aguantar vivos delante de su presencia. Porque esa santidad es fuego consumidor para el pecado. Y si nosotros tenemos pecado, va a consumir el pecado nuestro y a nosotros también. Entonces nos dicen, prepárense. Se están cumpliendo todos los mensajes que los apóstoles, los profetas dijeron y que la sierva del Señor también confirmó y dio más detalles. Pero hay personas que tú les llamas, no digo la atención personal, siquiera hablas de eso, no les gusta. Los quita de su zona de confort, de comodidad. Están muy bien afincados en Babilonia, están muy cómodos. Pero recuerden ustedes que cuando los medios y los persas derribaron a Babilonia, la vencieron, tomaron el reino, y hubo una deportación, o sea, el rey Darío dijo, bueno, vayan, regresen. ¿Y cuántos regresaron? Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, eran miles
pero en 70 años se multiplicaron. Y Esdras primero y Nehemías después dijeron a todos aquellos que vayan de nuevo, volvamos a nuestra tierra, volvamos a edificar la ciudad, el muro, las plazas, todo, el templo. ¿Cuántos fueron? Muy pocos. ¿Por qué? Porque allá en Babilonia, que ahora estaba dominado por los persas, pero Babilonia estaba muy cómoda, ya tenían, la hermana Juan menciona, ya tenían negocios, ya tenían la familia hecha, los hijos y los nietos habían nacido ahí. ¿Qué tengo que hacer yo allá lejos, ir a trabajar en un desierto perdido donde solamente hay ruinas? Y el Señor dijo, vayan. Y muy pocos fueron. Y nosotros, el Señor ahora nos dice, salgan de Babilonia y vayan y edifiquen ustedes una fortaleza para que cuando venga la crisis, el carácter de ustedes pueda permanecer. No, porque yo estoy cómodo. No, hermano, no me llame para salir de mi burbuja. ¿Para qué? Si yo estoy bien acá. Bueno, tú estás bien mientras que todo siga así. Pero si viene un cambio, recuerda lo que pasó en el 2020 con la crisis, ¿se acuerdan, no? De un momento de una semana a otra, de una quincena a otra, el mundo cambió. Y cambió para siempre. Y mucha gente se asustó adventista. Muchísimo. Recuerdo que me llamaban a este servidor acá para ir al grupo de WhatsApp para hablar del tema de salir de las ciudades. Los grupos se llenaron. Triplicaron. Hermanos, se llenaron los grupos de WhatsApp. Nosotros estábamos regresados a Berlín. Y apenas terminó la cuarentena, ¡buah! Sí. Los grupos de WhatsApp se vaciaron otra vez. Ya no querían. La gente actuó por miedo. Pero ahora lo que viene es peor que eso. Eso apenas fue una muestra. Y cuando venga, no creo que tengamos otra oportunidad. ¿Sí? Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. Entonces vamos a mirar el punto número 2, comunión con Dios. Vimos lo importante que significa tener contacto con las Sagradas Escrituras, el pensamiento de Dios escrito para nosotros. Ahora, nosotros, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Él se ha comunicado con nosotros y nos hizo llegar sus planes. Ahora nosotros tenemos que responder. Y eso es a través de la oración. ¿Sí? Fíjense ustedes, el punto 2 dice, comunión con Dios, oración fervorosa. En primeros escritos leemos, de cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían. Y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. Esta es una de las primeras visiones, creo que la primera visión de la hermana White, cuando ella tiene esa famosa visión, fue, si mal no recuerdo, el 5 de diciembre de 1844, donde ella es llevada en el espíritu fuera de la tierra. Y ella vio el mundo, ¿sí?, cubierto de tiniebla y buscaba a los hijos de Dios y no lo encontraba, no lo podía ver. Y escucha una voz de un ángel que le dice, eleva la vista, mira arriba. Y ella ve un sendero muy, muy largo, ¿sí?, como un acantilado por un lado y un precipicio por el otro. Y en ese sendero caminaba ascendente el remanente.
Y ahí es donde ella ve esa visión de la travesía del pueblo de Dios hasta el final del sendero donde estaba Jesús y estaba ya la tierra nueva. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer experiencias que nos alientan. Esta es una visión de consuelo para nosotros, porque los ángeles están disponibles, están dispuestos a ayudar a aquellos que luchan persistentemente por su liberación espiritual contra demonios. Ellos no pueden, pero sin embargo, son auxiliados. Pero aquellos que perseveran, hay otros que no. No, es lo mismo. No pasa nada, está todo bien. Y los ángeles se apartan de ellos y los envuelve una tiniebla maligna. Esto es algo muy serio, hermanos, porque en esa visión, cuando la hermana Juárez menciona que esa era la última generación, en esa visión estamos nosotros. No están nuestros papás y abuelos espirituales. Estamos nosotros ahí. Continúo y dice así, en Joya de los Testimonios, tomo 2. Las personas a quienes Dios ha hecho depositarias de su ley deben interceder poderosamente con Dios para obtener ayuda ahora. El amor de Cristo debe difundirse en su propio corazón. El Espíritu de Cristo debe ser derramado sobre ellos y deben prepararse para subsistir en el juicio. Necesitamos aprender a orar con la misma intensidad y el mismo fervor con que lo hizo Jacob en la noche de angustia. Solo cuando luchamos de esta manera con Dios, nuestra vida es transformada, nuestro carácter es cambiado y por lo tanto también nuestro nombre, y obtenemos la preparación tan necesaria. Creo que es muy oportuna la comparación que hace la hermana Huay, porque en la noche de agonía, porque Jacob creía que venía su hermano Esaú a matarlo, y no solo a él, a toda su gente. Y ya sabía que Esaú era un hombre de guerra, era un hombre de batalla, y venía con sus 400 para hacer una masacre. Y él dijo, Señor, no importa que me mate, perdóname porque yo estuve mal, quiero hacer la paz contigo. Perdóname, yo no sé lo que va a pasar, no sé, pero por lo menos, y él le dice, bendíceme. Y la hermana Juan menciona que la bendición que él quería era el perdón, porque Dios no te puede bendecir si tú no estás perdonado. Y él oró fervientemente, y Dios escuchó esa oración. Y esa oración es hoy un antecedente para que nosotros entendamos que eso es lo que nos espera al pueblo del fin. Vienen a por nosotros. Vienen a por nosotros. Y nosotros tendremos que interceder angustiosamente para pedir el perdón de Dios y la liberación. Y eso es algo que hoy por hoy el pueblo de Dios todavía no está preparado. Hermano José Antonio, ¿tú quieres leer el número 3? Limpieza del pecado y victoria sobre las debilidades. Perfecto. Muy bien. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fundamentalmente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado tu oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud
con Jacob. El Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Esta tarde hablaba con una persona y yo le decía, cuidado, que el sábado es la señal de salvación. El domingo es la condenación, es diabólico. Y decía, ¿qué más da sábado y domingo? Eso por un lado, el poco conocimiento de la Biblia. Saben la Biblia que hay un sábado y que hay un domingo, pero no le dan importancia. Y eso es no saber la Biblia. Saber la Biblia es darle importancia a cada coma, a cada palabra, a cada adjetivo. Por ejemplo, también en la conversación me dice, no es que Dios lo que quiere es salvarnos, Él quiere que se salven todos. Claro que quiere que se salven todos, pero si tú no obedeces a Dios, no te vas a salvar. Y no hacía caso de lo que yo le decía. Es decir, tienes que vivir el sábado, que de lo contrario vienen tiempos difíciles y no valoran, porque no conocen la Biblia, aunque la hayan leído 50 veces. La Biblia hay que leerla, pero hay que valorar cada palabra y cada significado. Amén. Continúo. Dice así, ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Es una expresión de Joel. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Si nosotros nos ponemos a pensar de manera individual, no hace falta que lo respondan, una pregunta retórica. ¿Cuánto hace que nosotros no ayunamos con lloro y lamento? Bueno, eso es lo que el Señor pide, porque Él lo dice, convertíos a mí. Pero Él lo dice de la manera como tú tienes que convertirte a mí. Primero de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ese es el verdadero arrepentimiento que el Señor busca de su pueblo. Y les puedo decir algo, Él lo encontrará, porque habrá almas sinceras, humildes y temerosas que llegarán a tener ese sentir de todo corazón, buscarán a Dios con ayuno y con lloro y con lamento. Ezequiel lo dice de otra manera en capítulo 9, cuando menciona que aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en Jerusalén son los que son sellados. Esa es la característica, gemir y clamar por las abominaciones, lamentarse, orar por aquellos que están cometiendo abominaciones, pedir la intercesión de Dios por nosotros y por aquellos que cometen esas abominaciones. Y el Señor dice, estos son dignos de ser sellados. Sepáralos para mí. Y son sellados. Por eso habrá algunos, los llamados 144,000, que llegarán a ese estado de santidad delante del Señor. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Amén. Amén. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés.
Dijo el ángel, Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. ¿Y cuál es el consejo del testigo fiel? Comprar oro refinado en fuego, Colirio y vestiduras blancas. vestiduras blancas y colirio. ¿Sí? Esas son las tres partes que nos involucra directamente a nosotros. La hermana Juan menciona que el oro son las oraciones y también el oro refleja en la Biblia la purificación a través de la aflicción. ¿Sí? Nosotros no podemos conocer nuestros límites hasta que somos puestos al borde de nuestros límites. No sabemos. Hasta que no seamos puestos en una situación crítica, no sabremos cómo reaccionamos ante esa situación. Tenemos que ser puestos ahí. Por eso el Señor permitirá que su pueblo sea afligido, para que cada uno vea dónde está fallando y tome cartas en el asunto de manera seria. Mana Ibe, ¿tú quieres hablar, leer el ítem 4? Ok. ¿Sí? Una entrega completa a Dios. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. Esto es muy cierto porque, o sea, nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie ni de transformar a nadie. Es una obra sobrenatural, como aquí mismo lo dice, que ejerce, que la realiza el Espíritu Santo en ese corazón y en esa persona, en esa naturaleza de ese ser, de ese hombre o de esa mujer. Ningún poder humano, ninguna persona que se alardee de que vamos a convertir tanto, no lo puede convertir porque el que convierte y el que transforma es Dios. El que transforma es el Espíritu Santo, el que convence a esa alma. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Conságrale a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o aún donarlos, según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Nuestra entrega a Cristo, nuestra consagración a Dios, para que sea eficaz, debe renovarse cada día. Satanás quiere que nadie vea la necesidad de una completa entrega a Dios. Cuando el alma no hace esta entrega, no abandona el pecado. Los apetitos y pasiones luchan por el predominio. Las tentaciones confunden la conciencia, de manera que la verdadera conversión no se realiza. Si todos tuviesen un concepto del conflicto que cada alma debe sostener
con los agentes satánicos que están tratando de entrampar, seducir y engañar, habría una labor diligente mucho mayor en favor de los que son jóvenes en la fe. Amén. 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 El último párrafo es tremendo. Quisiera leerlo de nuevo. Si todos tuviesen un concepto del conflicto que cada alma debe sostener con los agentes satánicos que están tratando de entrampar, seducir y engañar, habría una labor diligente mucho mayor en favor de los que son jóvenes en la fe. A mí me ha tocado dos veces, personalmente un testimonio, estando en dos grupos diferentes con hermanos que querían salir de la ciudad, que se juntaron para estar con el mismo propósito de juntar esfuerzo y salir de la ciudad. En las dos experiencias, una fue de varios años y la otra fue de varios meses, me ha tocado decirle a los dos, ustedes no saben dónde se han metido. Hermano, ¿cómo? ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo es algo muy serio, extremadamente serio. Si ustedes vieran el conflicto espiritual que hay en el medio, porque salir de la ciudad a un puesto de avanzada, como el Señor nos mostró a nosotros en la experiencia de Madison, que la hermana Juárez lo dejó muy explícitamente y detalladamente documentado para el tiempo del fin. Nosotros vamos a tener serias guerras espirituales. Y si ustedes no ven esa guerra espiritual, y ustedes creen que la salida al campo es una mudanza, vamos a mudarnos, vamos a salir de la ciudad al campo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a poner nuestra huerta, vamos a imprimir folletos, y no ven la parte espiritual, esa guerra espiritual, ustedes no saben lo que hacen, y tampoco saben dónde se han metido. A mí me ha tocado que me dijeran, hermano, tú estás medio tocado. Esto no es así. ¿Qué quiere decir? El hecho que ustedes me estén diciendo a mí que no entiende lo que yo le digo, me confirma que no entiende lo que yo le digo. Porque salir de la ciudad, en este caso, es una lucha espiritual tremenda. Hace un rato estaba hablando con el hermano a mediodía, con el hermano José Antonio, sobre la diferencia que existe entre diferentes doctrinas de verdad presente y el choque espiritual que podemos llegar a tener cada uno de nosotros. Porque yo te puedo hablar a ti, hermano, le di el ejemplo del hermano José Antonio, yo te puedo hablar a ti de que hablemos de la justicia de Cristo, hablemos de 1888, hablemos de Wagner y Jones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, podemos estar de acuerdo. La naturaleza de Cristo, el manto de justicia, los mensajes de verdad presente, que significa victoria sobre el pecado. Y no tengo ningún inconveniente. Acepto esa doctrina porque es preciosa. Es la doctrina que el pueblo de Dios recibió y que esa era la última verdad que Dios le dio a su pueblo y que ya estaba preparado para venir. Si ese pueblo aceptaba, en 1888 el Congreso de Minneapolis, aceptaba esa verdad, Cristo hubiera venido. Ninguno de nosotros habríamos nacido. Ya habrían pasado más de 100 años del milenio. Esto estaría desolado. Estarían caminando acá los ángeles de Satanás y no habría ninguno vivo, ningún ser humano. Pero no se aceptó y todavía seguimos acá. Porque hay una lucha espiritual tremenda. Satanás quiere desconectarnos de la lucha espiritual, por ejemplo, porque los que estudian la verdad, y con todo el respeto lo voy a decir, porque sé que este video puede leer las personas que aman la verdad de 1888 como yo, como nosotros, nos identificamos. Pero ¿qué diferencia hay entre un hermano que estudia continuamente 1888 y todos los eventos, si sigue en la ciudad, en la comodidad de su sillón, en la comodidad de su sofá, en la comodidad de la ciudad? Cuando nosotros entendemos que la doctrina de 18, por ejemplo, ¿no? De 1888, entre otras doctrinas, nos llama a ser obedientes. Obedientes. Y una de las cosas que yo nos dice, señores, mire, viene una gran crisis en las ciudades principalmente, y especialmente en las grandes ciudades. Ah, no, pero yo estoy bien acá.
Pero yo creo en 1888, Babel, el sillón, la justicia de Cristo, un camino victorioso, Romanos, el libro romano, el libro de Gálatas, etcétera, 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 etcétera. Pero tú no te pones a obedecer a Dios. Es todo teoría. Y no pasa de la teoría. Tú asientes. Yo estuve en reuniones de WhatsApp de estos grupos, que me ha gustado estar, pero es todo teórico. Lo práctico era como hizo Abraham en su momento, cuando Dios le dijo, mira, tú estás en medio de Ur de los Caldeos, la Babilonia antigua, no la imperial, sino la que fundó ese gran enemigo de Dios, Nimrod. Esa era la Babilonia de Abraham. Y Abraham recibió un llamado de Dios y le dijo, vete de aquí y de tu parentela, deja todo tu cuñado, tu primo, toda tu gente, deja a la tierra que yo te mostraré. Y él obedeció. Y no le preguntó, pero Señor, primero dime a dónde, porque si no, ¿cómo voy a salir? No, no, tú sal. Y cuando estés caminando, yo te mostraré dónde. Y Abraham lo hizo. Abraham no solamente creía, sino Abraham obedeció. ¿Sí? Y esa obediencia, por fe, se le llamó un hombre justo. Si traspolamos este ejemplo, como hay otros en la Biblia, y lo llevamos al siglo XXI, a nuestros días, nosotros podemos hablar muchísimo. Y podemos hablar de doctrina, y podemos hablar de la doctrina de los muertos, y podemos hablar del santuario, pero si tú no obedeces y no llevas a la práctica todo lo que el Señor quiere que hagas para que Él vaya comenzando a trabajar en tu carácter, en mi carácter, el de nuestros caracteres, ¿de qué sirve? Si en el momento de la prueba lo que te va a mantener de pie es tu experiencia con Dios, porque tu carácter se fue perfeccionando a la imagen de Cristo. Entonces, ahí es donde me ha tocado que hermano no entendían. Yo le dije, fíjense lo que acabamos de leer. Hay una lucha espiritual y tú tienes que entenderla. Hay potestades, hay principados, hay demonios que nos están acechando, nos escuchan, nos miran, nos oyen, nos estudian. ¿Por dónde resbalamos? Y van y arman una estrategia que puede llevar el tiempo, ellos no tienen ningún apuro. Basta que les resulte su estrategia para hacernos caer en el momento que ellos han planificado. Y si nosotros no conocemos ese aspecto de nuestra vida espiritual, vamos caminando ciegos. A veces nos agarramos o nos peleamos con hermanos que no están de acuerdo con nosotros. El hermano ese me dijo de todo, aquella hermana tampoco, también está media chalada, porque siempre que yo digo algo me contradice. No, hermano, no. La batalla no es contra ellos. Efesios nos dice, no es contra la lucha, contra sangre y carne, contra personas. No. Ellos están engañados como yo puedo estar engañado. La batalla es contra principados, contra potestades, contra huestes malignas en las regiones celestes. Y si nosotros mantuviéramos nuestra visión espiritual que el Espíritu Santo nos manda y nos ofrece para darnos, veríamos esa lucha espiritual y tomaríamos en serio que la preparación de nuestros caracteres es mucho más importante quizás de lo que nos imaginamos. Por eso es importante que nosotros estudiemos este mundo espiritual que nos rodea. Ángeles de Dios están deseosos y anhelando cooperar con nosotros, pero hay otro ejército que está tratando de ponernos la zancadilla cada momento. Quisiera leer otra vez esto y con esto vamos a ir terminando porque si no se va a hacer muy largo y estudiar un tema más de 2 horas tampoco es recomendable. ¿Sí? Pero dice así, lo vuelvo a leer, si todos tuviesen un concepto del conflicto que cada alma debe sostener con los agentes satánicos que están tratando de entrampar, seducir y engañar, habría una labor diligente mucho mayor en favor de los que son jóvenes en la fe. Si tú tienes muchos años en la fe y conoces y has leído, comparte esos
conceptos, esos principios, de que hay una batalla espiritual y que el enemigo no va a llegarte a ti con cacho, cuerno, tridente y vestido de rojo con colmillo. No, no. Eso es para los ignorantes. Él va a llegar por medio de una agencia humana que él pueda emplear y seducir y que tenga fuerte vínculo afectivo contigo, de una u otra manera. Y cuanto más fuerte vínculo afectivo tenga contigo, más podrá influir en ti. Llámese esposa, marido, hijo, papá, suegro, madre, hermano, hermana. Así trabaja el enemigo. Porque a mí que me venga el vecino de la otra calle, que no ni sé cómo se llama, ni sé su vida, que me diga, ah, no, usted los adventistas no sirven. A mí no me hace nada. Pero que me haga la guerra a mi esposa todos los días, sí me va a afectar. O que me haga la guerra mi amigo todos los días, eso me va a afectar. Por eso el enemigo sabe dónde pegar. Y nosotros tenemos que conocer eso. Y especialmente instruir y alentar y consolar a los que son jóvenes y nuevos en la fe, a que miren espiritualmente. Hermano José Antonio. Sí, lo que quisiera subrayar es esta predicación de los enemigos espirituales que tenemos. ¿Cuándo y dónde se predica? Y estoy hablando de las iglesias adventistas, porque yo he sido sacerdote muchos años y en la iglesia católica el tema del demonio y todo lo que está diciendo ahora es que no se habla. Sí se lee la escritura, pero entonces no se valora los peligros que tenemos. Y pienso, y voy a hacer la pregunta, ¿dónde, además de aquí que se ha hablado, dónde se habla esto para que la gente lo sepa? Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Tenga el Señor misericordia de cada uno de nosotros. Estas cosas, ¿saben por qué nosotros no somos 20, 30 y 40 en el Zoom? ¿Saben por qué? Porque se hablan estas cosas. Estas cosas son muy importantes. Y como el enemigo no puede callarnos, porque en la gracia del Señor avanzamos, y por fe, como no puede callarnos, va a distraer a los que pueda distraer para que no venga. Porque aquí sí se habla con un así dice Jehová. Ahora, si tú quieres el relajo, el vacilón y el chiste y todo lo demás, eso se llena, esos grupos. Y las iglesias ni hablar. Pero cuando se habla una verdad presente, con la solemnidad y en el temor de Dios, para que el Señor levante a su pueblo, para que se prepare para este combate espiritual de tremendas dimensiones. Son pocos lo que dicen, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, prepárame a mí. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y nos guarde a cada uno de nosotros. Amén. Y nos prepare también. Porque lo que viene es muy serio. Vamos a llegar hasta aquí. Hemos llegado al punto 4, nos falta el 5, el 6 y el epílogo, que también lo vamos a hacer. Y ya el próximo miércoles, Dios mediante, terminaremos el libro. En la gracia del Señor. Gracias a todos por acompañarnos. Hermano Francisco, su esposa Esther, hermano Carlos, por supuesto, hermano Alessandro, a tu mami también nuestro gran saludo y aprecio. Y a todos aquellos que escucharán después. Y cuando escuchen, acuérdense de darnos un like para que podamos llegar a más personas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración para despedirnos y que vuelvo a decir, tenga el Señor misericordia de su iglesia porque no estamos preparados todavía. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús y por sus méritos y su grande sacrificio hecho por nosotros, queremos invocar una plegaria de misericordia, Padre, para tu pueblo. El mundo está preparado para la crisis. Babilonia está lista para salir a perseguirnos, pero nosotros no podemos hoy soportar una persecución porque no estamos preparados.
Te suplicamos que levantes a tus Elías, hombres valientes, que no temían las consecuencias, pero daban con un claro certero de así dice Jehová lo que era la verdadera adoración. Amén. Te rogamos que puedas levantar a aquellos que tú todavía los conoces y sabes que ellos estarán en la primera fila y que podamos hacer frente a este enemigo tan poderoso en el nombre de tu Hijo. Amén. Y así, Señor, ser llamados más que vencedores en su nombre. Te lo rogamos y suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por estarnos con nosotros otra vez. Feliz sábado. Feliz semana también. Y que el Señor nos bendiga grandemente. Recuerden que el próximo miércoles, Dios mediante, continuamos con esta lectura y ya anunciamos el próximo libro también que vamos a estudiar en el nombre del Señor. Amén. El Señor los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Maranata. Fuerte abrazo de Cristo. Abrazo. Bendiciones. Gracias, Carlos. Adiós. Bendiciones, hermano. Chao.